malaria, dependiendo de varios factores, tanto del hospedero como del parásito y otros factores ambientales y de acceso a la salud, las personas podrían cursar con una malaria asintomática, no complicada o complicada. Dentro de los signos de malaria complicada, deben estar alerta a la presencia de debilidad extrema o alteraciones de la conciencia, que les puede estar indicando a ustedes de alguna alteración a nivel neurológico, dificultad respiratoria o taquipnea, les podría estar avisando de problemas pulmonares. En la malaria se pueden observar como complicaciones edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratorio agudo, digamos, son las complicaciones pulmonares más frecuentes que se observan. Variaciones en la temperatura, variaciones abruptas en la temperatura, también sería un signo de alerta, sobre todo en casos donde hay alta carga parasitaria o donde hay una parasitemia muy alta, que es el conteo de parásitos en sangre periférica. A nivel gastrointestinal, aunque es poco frecuente, sí se pueden presentar en algunos pacientes vómito, diarrea, y recuerden que la diarrea, independientemente de la etiología, es decir, del microorganismo que la esté causando, ustedes deben estar vigilando al paciente para que no se deshidrate. A nivel de signos de piel y mucosa, entonces recuerden que la patogénesis de la malaria puede llegar a causar una coagulación intravascular diseminada y procesos hemorrágicos. Entonces ese sangrado espontáneo sería un signo de alerta de una malaria complicada. Al igual que la revisión de piel, mucosas, donde se pueda evidenciar o bien sea anemia o ictericia también, serían signos de alarma. Dentro de las complicaciones de la malaria, entonces, están las alteraciones a nivel hepáticas o renales, que van a ser graduales, pero algunos pacientes, cuando ya hablamos de una franca complicación, es porque desarrolla una insuficiencia renal o hepática. Algunos de los signos de alerta son la orina oscura, la presencia de glóbulos rojos o de hemoglobina en la orina, y eso se determina por el parcial de orina, la presencia de ictericia, que es con la observación clínica de los pacientes. Aquí tendrían que apoyarse muchísimo de la cuantificación de enzimas hepáticas, incluso de la fosfatasa alcalina. Para la valoración de la función renal, deben apoyarse en la cuantificación sérica de creatinina y de BUN. A nivel parasitológico, bueno, hay un término que es la hiperparasitemia. La Organización Mundial de la Salud considera hiperparasitemia cuando se cuentan más de 50.000 formas asexuales del parásito en sangre periférica. Sin embargo, esto hay que analizarlo con cuidado. Recuerden que Plasmodium falciparum es un parásito, es una especie que tiene la capacidad de parasitar todo tipo de glóbulos rojos. Entonces es frecuente que alcance a veces este tipo de parasitemias tan altas. Sin embargo, recuerden que Vivax tiene una restricción, solamente parasita reticulocitos. Entonces, aunque sí conozco reportes iguales o superiores a 50.000, también lo que se observa frecuentemente con Vivax es que con bajas parasitemias de 5.000, 10.000, vemos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o problemas pulmonares. Entonces, este término de hiperparasitemia hay que analizarlo con cuidado dependiendo de la especie. La presencia de esquizontes en sangre periférica también es un signo de alerta. En Plasmodium falciparum es frecuente que cuando se haga el análisis de sangre, la forma del parásito que es prevalente es las formas de anillo, los trofozoitos inmaduros. Es lo más frecuente en Plasmodium falciparum. Cuando una persona es diagnosticada con Plasmodium falciparum y ya se observan esquizontes en sangre, eso es un signo de alerta, de alarma de hiperparasitemia, de malaria complicada.
No es frecuente ver esquizontes de Plasmodium falciparum en sangre periférica, porque generalmente los esquizontes es el tipo de célula infectada que está adherida al endotelio vascular y a los órganos, está secuestrada. No es frecuente que se vea en sangre periférica, pero esto solamente aplica para Vivax. Para falciparum, perdón. En el caso de Vivax es diferente. En Vivax es frecuente y entre comillas normal ver en circulación tanto trofozoitos inmaduros como esquizontes. Entonces, eso hace parte de las diferencias biológicas entre estas dos especies que hay que tenerlas presentes. Vamos a revisar estos tres términos: malaria gestacional, congénita y placentaria. Aunque este tema de malaria gestacional lo vamos a profundizar en los seminarios que vamos a hacer al final del semestre. La malaria gestacional es cuando una mujer en su estado de embarazo adquiere malaria o paludismo y obviamente es diagnosticado por pruebas de laboratorio. La malaria congénita se define cuando el bebé, el producto de esa gestación, desarrolla malaria porque se contamina a través de la sangre del cordón umbilical durante el momento del parto o en los siguientes 30 días al parto. Tiene las manifestaciones clínicas propias de la malaria. Y hablamos de malaria placentaria cuando se logra evidenciar por pruebas de laboratorio, por histología, por pruebas de biología molecular, histoquímica o cualquiera que sea la prueba, se logra demostrar la presencia del parásito en la placenta. ¿Es más frecuente encontrar a Plasmodium falciparum en la placenta? Sí, pero Plasmodium vivax también ya se ha reportado que puede causar una malaria placentaria y puede generar este tipo de complicaciones. En las mujeres embarazadas que tienen malaria, ¿qué hay que vigilar? Signos de sangrado vaginal, dolor abdominal pélvico, inmovimiento del feto, signos de toxemia o preeclampsia o signos de parto prematuro. Esto es lo que puede llegar a causarle la infección por Plasmodium a la mujer embarazada. Una mujer embarazada debe considerarse como una malaria complicada. Debe recibir una atención prioritaria esa gestante con malaria. Vamos a revisar tres términos. Aquí solamente anoté dos, ya les digo el tercero. Términos importantes. Recaída. Creo que no les mencioné en la clase pasada que hay dos especies de Plasmodium, vivax y ovale, que cuando hacen su ciclo por el hígado, el ciclo preeritrocítico, estos parásitos tienden a quedarse ahí en un estadio latente, como dormidos. A estas formas se les llama hipnozoitos, que están escritos aquí abajito, hipnozoitos, solamente por vivax u ovale. Esos hipnozoitos se quedan ahí durmiendo y después de unos días pueden llegar nuevamente a despertarse, entre comillas, o más bien reactivar sus procesos y nuevamente empezar el ciclo de vida y por ende las manifestaciones clínicas. La recaída es el típico paciente que es de pronto diagnosticado con malaria vivax. El día de hoy tiene manifestaciones clínicas, se dio de pronto el tratamiento equivocado o no se lo tomó completo a la persona y quedaron formas latentes o hipnozoitos en el hígado y 20 días después, 30 días después, nuevamente la persona está presentando síntomas de malaria por la presencia de esos hipnozoitos que estaban en el hígado. La reinfección es un término que alude al número de veces que una persona va a entrar en contacto con el parásito y que va a tener síntomas de malaria. Es muy frecuente en zonas endémicas que las personas se reinfecten cada vez que tienen una picadura de un anófeles y que ese anófeles venga infectado, son susceptibles a desarrollar nuevos cuadros de malaria. Y el último término que no está, pero anótenlo, presten atención, es recrudescencia. La recrudescencia es reaparición de síntomas y signos de malaria por fallas en el tratamiento. Entonces aquí son los pacientes o que no se toman el tratamiento completo o pacientes en los cuales el parásito que tienen en su interior ya está generando resistencia a ese medicamento.
y pueden reaparecer entonces nuevamente los signos y síntomas de la malaria. Entonces recuerden los términos: recaída por inozoitos, reinfección por exposición constante al parásito y recrudescencia por fallas terapéuticas. Para el diagnóstico de malaria deben tener en cuenta ustedes criterios clínicos, deben tener muy presente la historia de episodios previos de malaria, la presencia actual de fiebre o no, la tríada más característica, que es los escalofríos, fiebre, sudoración, y yo le metería, bueno, adicionalmente el que está abajo, la cefalea, que por estudios epidemiológicos en nuestro país se sabe que la cefalea va muy de la mano con la fiebre, son los signos más frecuentes en pacientes con malaria, la anemia, la esplenomegalia y la evidencia de manifestaciones severas o complicadas, no solamente por falciparum, sino también por vivas, hay que vigilarlas. A nivel epidemiológico es muy importante que ustedes tengan presentes las zonas endémicas de malaria. Si ustedes cuando estén haciendo su rural, cuando estén ya haciendo prácticas en los hospitales, si un paciente viene con síndrome febril, viene de Tierra Alta, de Puerto Libertador, de Valencia, de Monte Líbano, lo primero que debe estar en su cabeza es malaria, y es lo primero que deben identificar. La semana pasada el decano me comentaba de un caso de un niño pequeño, creo que alrededor de los 5 años, procedente de Tierra Alta, llegó al Hospital San Jerónimo con síndrome febril. Se sospechó de una malaria, le hicieron diagnóstico por gota gruesa y la gota gruesa salió negativa. En el hemograma se encontró trombocitopenia, que es muy característico de Plasmodium vivax. Hicieron otros exámenes y a los un par de días repitieron nuevamente la gota gruesa y ya la gota gruesa estaba positiva. A veces a la primera vez no sale positiva, pero es importante siempre tener esa pericia para el diagnóstico. Es importante preguntarles dónde ha vivido en los últimos 15 días, teniendo en cuenta el periodo de incubación, en qué lugares ha estado, a ver si son endémicos o no para malaria, antecedentes de hospitalización previa, de transfusiones sanguíneas. Ustedes que hicieron las lecturas que les pedí para la clase de hoy, sabrán que la transmisión vectorial no es la única forma en que una persona adquiera la malaria. Existen otras formas menos frecuentes, pero las hay. Es importante también preguntar. ¿No, bro? ¿Me repite la pregunta, por favor? No le entendí bien. Que en ese caso habría que revisar el estado y ha presentado los síntomas. Sí, no, se le escucha bastante entrecortado, pero sí, obviamente, cuando estamos hablando del diagnóstico de malaria y vamos por partes, hablamos de criterios clínicos, donde obviamente tienen que vigilar la sintomatología sugestiva. Ahora estamos analizando los criterios epidemiológicos que deben tener en cuenta. Y aquí es básicamente la procedencia, la área endémica, antecedentes de hospitalización, la parte de medicación antimalárica. Es muy importante que la pregunten. Hay zonas endémicas en veredas que las personas tienden mucho a automedicarse. Y el problema es que se automedican y se toman incompletos los esquemas terapéuticos. Entonces es importante preguntar ese tipo de situaciones. Y en la parte de criterios de laboratorio para el diagnóstico de malaria, entonces nuestra herramienta estrella es el diagnóstico microscópico. Hay dos formas de hacerlo, que es la gota gruesa, que es lo más convencional, o el extendido de sangre periférica, de los cuales ya le vamos a hablar. Existen otras ayudas que son las pruebas rápidas para el diagnóstico de malaria. Estas pruebas son unas pruebas de cassette, tipo pruebas de embarazo, donde hay que depositar unas cuantas gotas de sangre de la persona, pero tiene algunas restricciones que ya vamos a analizar en un momento. Para el diagnóstico entonces parasitológico de la malaria, contamos con diferentes herramientas. Gota gruesa en primer lugar, es la prueba gold estándar para diagnóstico de malaria. Extendido de sangre periférica, pruebas de diagnóstico rápido, técnicas de fluorescencia, técnicas de biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa y pruebas serológicas que permiten identificación de anticuerpos específicos.
De todo esto, aunque existe, las dos primeras es lo que se hace de rutina en clínicas y hospitales. La gota gruesa es un examen que consiste en analizar una gota de sangre. Esa gota de sangre puede ser obtenida de uno de los dedos por una punción digital o puede ser una gota obtenida de una toma de muestra de sangre venosa. Cualquiera de las anteriores funciona bien. Las gotas de sangre recolectada, como se observa aquí en la diapositiva, se hace como un cuadradito, otras personas hacen un círculo de un diámetro aproximado de 1 centímetro. Esta lámina se deja secar y luego se va a hacer una coloración específica. Y hay algo importante en la tinción. Uno de los reactivos que se utiliza tiene la capacidad de destruir los glóbulos rojos. Por tanto, cuando se observa la gota gruesa al microscopio, no se observan los glóbulos rojos intactos, están completamente lisados. ¿Qué se observa? Formas del parásito, cada flechita está señalando aquí en la diapositiva, aunque ustedes no lo crean, es un trofozoito joven o inmaduro que está señalando. Estas cositas más oscuras que están acá son los núcleos de los leucocitos. Por ejemplo, estos eran neutrófilos, pero sus membranas también fueron destruidas. Entonces, con la gota gruesa yo puedo saber si la persona tiene una malaria y puedo saber la especie de malaria y además se hace el conteo de formas asexuales y sexuales. En el extendido de sangre periférica se requiere también realmente 1 o 2 gotas de sangre que pueden ser obtenidas o de punción digital o de sangre venosa. El procedimiento es diferente. Miren la manera como se dispone la gota de sangre en la lámina, se extiende. Los reactivos que se utilizan también son diferentes y estos reactivos en el extendido de sangre periférica permiten tener intactos los glóbulos rojos, de tal manera que se va a observar mucho mejor la morfología intracelular del parásito. Hoy en día en el diagnóstico, cuando llega un paciente con sospecha de malaria, se hacen las dos láminas, la de gota gruesa y la extendido de sangre periférica. Si de pronto en la gota gruesa no es tan concluyente la morfología, está como la persona duda si es, digamos, vivax o falcíparo, en ese momento se remiten al extendido de sangre periférica para ver la morfología del parásito, analizar esas pequeñas características que le van a permitir decidir si es un vivax, un falcíparo, un malariae ovale o noblesi. En cuanto a las pruebas rápidas, las que tenemos actualmente, lo que buscan es detectar una proteína del parásito. Una proteína que se llama proteína rica en histidina número 2, que es común para las especies. Se puede tomar la sangre también de punción digital. La mayoría son como estas pruebas, una prueba de cassette. Se le agrega 1 gota de sangre y también luego 1 gota de un reactivo que viene allí. Pero, por ejemplo, donde está la letra C nos indica control. Estas son pruebas inmunocromatográficas, es decir, que si se encuentra el antígeno con el anticuerpo, genera un cambio de color en una membrana que está dispuesta en ese cassette. Sí, la línea de control siempre tiene que salir. Si una línea de control no sale, quiere decir que la prueba no sirve porque fue mal almacenada, fue mal producida, etc. Si sale una franja en la línea T1, en este caso este cassette, dice que es un test positivo para Plasmodium falciparum. Si sale una línea positiva en T2, dice que puede ser positivo para Vivax, Malariae o Ovale. Y si salen líneas positivas en T1 y T2, quiere decir que es falciparum, pero que además puede ser cualquiera de las otras especies. Estas pruebas rápidas sirven cuando uno hace estudios epidemiológicos en campo, cuando de pronto no hay energía para conectar el microscopio o cuando no hay los reactivos disponibles, pero la información que brindan no es muy exacta. No nos puede identificar la especie exactamente y tampoco nos permite hacer conteo de parásitos, que es muy importante para conocer la carga parasitaria y la relación de esta carga con las
posibles manifestaciones o complicaciones que puede tener el paciente. Entonces no se usa con un diagnóstico convencional. Se usan en ciertos escenarios, repito, donde hay un interés por hacer pruebas epidemiológicas, donde no hay energía para conectar al microscopio. En estos casos es que se utiliza una prueba rápida. En casos donde interese hacer un tamizaje. Esto es cómo funciona esta prueba rápida. Se pone una gota de sangre que va corriendo sobre una membrana, es como un papel filtro, una segunda gota del reactivo que también va a correr por el papel filtro y luego si hay reacciones de antígeno-anticuerpos se evidencia el color. Esto es para que entiendan mejor. Estos circulitos grises representan el papel filtro. Al papel filtro ya viene impregnado o adherido unos anticuerpos específicos que tienen la capacidad de reconocer la proteína rica en histidina número 2. ¿Dónde está esa proteína rica en histidina número 2? Que nos la están representando aquí en este cuadrado rojo, en la sangre del paciente. Como se agrega una gota adicional de un reactivo, en ese reactivo que viene un segundo anticuerpo, que se llama conjugado, es un anticuerpo que viene marcado con una enzima. Cuando se forma este complejo, el anticuerpo que ya estaba adherido, el antígeno que estaba en la sangre del paciente y el segundo anticuerpo que se adicionó con el reactivo que venía, se forma este complejo antígeno-anticuerpo y gracias a esta enzima se va a producir un cambio de color en esa membrana. Es cuando se pone de color morado. Es una prueba inmunocromatográfica. Si no está presente, si no se da esta reacción anticuerpo, antígeno, anticuerpo, pues no va a haber cambio de color y sería negativo. Otras técnicas como las técnicas fluorescentes que nos permiten identificar los glóbulos rojos parasitados porque identifica proteínas específicas del parásito. No es una prueba de rutina, pero existe. Y las pruebas de biología molecular, que aunque no las puse acá, pues son pruebas también que ya están muy bien estandarizadas, pero por sus costos no son de rutina. Es importante que tengan en cuenta este flujograma que se utiliza hoy en día para identificar los casos probables o confirmados del paciente sospechoso de malaria. Un caso probable es aquel que tiene un nexo epidemiológico, tiene unas manifestaciones clínicas sugestivas de malaria, ahí se convierte en un caso probable. ¿Qué hay que hacer? Solicitar una gota gruesa, evaluar la gota gruesa. Si la gota gruesa es negativa, miren lo que hay que hacer. Repetir nuevamente la gota gruesa al siguiente día o idealmente repítanla cuando haya un pico febril. Puede haber circulación de parásito todo el tiempo en el hospedero, pero cuando está el pico febril, la circulación del parásito aumenta, la parasitemia aumenta. Por tanto, la probabilidad de identificar el paciente en sangre periférica, el parásito, también aumenta. También hay que repetirla. Hay instituciones que incluso dentro de su protocolo de identificación tienen que repetir hasta 3 veces la gota gruesa antes de descartar una malaria. En el momento que se confirme por gota gruesa, tendríamos un caso confirmado. Bueno, hay que hacer una cantidad de notificaciones que en este momento no da lugar. Acá es importante hacer un seguimiento del paciente y evaluar que realmente hay una curación y por el contrario que no se pueda estar generando una resistencia al medicamento. ¿Cómo hacemos ese seguimiento? Con la gota gruesa. Hasta que la gota gruesa no se negativice, no podríamos hablar de un caso curado. Entonces, la gota gruesa nos sirve para hacer identificación, saber si el paciente tiene o no malaria, conocer la especie responsable de la malaria, nos sirve para hacer seguimiento de curación del paciente e incluso nos sirve también para identificar casos de resistencia frente al medicamento. Dentro de los hallazgos o parámetros del laboratorio que ustedes deben tener muy presentes en su cabeza, que les alerta de una malaria complicada, es en primer lugar la presencia de
hemoglobina en el parcial de orina, en sangre, la anemia grave o anemia severa, que generalmente, bueno, en Colombia se considera un conteo inferior de hemoglobina menor a 7 gramos decilitro, la hipoglicemia, que es el recuento de glucosa en sangre menor a 60 miligramos decilitro, acidosis metabólica, que se cuantifica bicarbonato plasmático cuando sea inferior a 15 milimolar por litro, creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos decilitro, hiperlactatemia mayor a 5 milimolar por litro de lactato e hiperparasitemia, un conteo superior al 2% de los glóbulos rojos o la observación de 10.000, 100.000, 50.000 a 100.000 parásitos por microlitro. Pero ojo, recuerden que lo de la especie es importante cuando hablamos de hiperparasitemia. También es importante que recuerden que estos que ustedes están viendo acá son los criterios del Instituto Nacional de Salud en Colombia y que varían un poco en cuanto a la definición del valor de referencia con la Organización Mundial de la Salud. Para el tratamiento les mencionaba la clase anterior que deben mirar, consultar la guía para la atención clínica integral del paciente con malaria. Yo se las puse a ustedes en Canvas, es del año 2010, les comenté que está en proceso de actualización, se espera que para este año saliera la versión actualizada. Ustedes pueden complementar la parte de tratamiento sí en los libros, pero esto es lo que nos ordenan a nivel nacional hacer con el paciente. Entonces, por eso toda la parte de tratamiento, les pido por favor, lean el capítulo correspondiente en esta guía. En esta guía, los tratamientos para malaria no son fáciles, porque son diferentes si es malaria por Vivax o si es malaria por falciparum. Los esquemas terapéuticos varían si es malaria complicada o no complicada. Varía también si estamos tratando a mujeres embarazadas o a niños. Existen esquemas de primera línea, por ejemplo, para malaria no complicada por falciparum, donde aparece este tratamiento mixto que es el artemeter y el lumefantrine. El esquema de segunda línea o segunda opción para tratamiento de malaria no complicada por falciparum puede aparecer todos estos combinados, sulfato de quinina, clindamicina o incluso primaquina. Sin embargo, miren que aparecen contraindicaciones en algunos medicamentos. La doxiciclina, que puede ser una opción, dice no administrar en niños menores de 8 años ni en embarazadas. La primaquina dice no administrar en menores de 2 años ni en mujeres embarazadas. Cuando ustedes lean la guía y las lecturas complementarias que yo les he dejado, van a entender la razón por la cual estos medicamentos están contraindicados. Este que está acá, que no le puse el título, es el tratamiento de primera línea para Plasmodium vivax en Colombia. Se dan los dos medicamentos, cloroquina y primaquina. La primaquina, les adelanto, es el único medicamento capaz, por lo menos hasta la fecha, de matar hipnozoitos, que se conocen como formas hísticas o latentes de Plasmodium vivax o oval. Tratamientos para malaria mixta no complicada. Se debe dar artemeter más lumefantrine más primaquina. Tratamiento para malaria complicada varía y este esquema se sigue tanto para Vivax como para falciparum. Es artesunato 4 y este medicamento no se da por vía oral, sino primero por vía intravenosa, pero tiene contraindicaciones en mujeres embarazadas y en menores de 6 meses, donde la opción varía por quinina 4 y clindamicina. Esto está en la guía, les adelanto, en la guía nos cuentan cuál es el mecanismo de acción de algunos medicamentos y si son capaces de matar esquizontes tisulares, o sea, hipnozoitos, si mata esquizontes hemáticos, si mata formas asexuales, si elimina formas tipo gametocitos,
Eso está en la guía para que ustedes lo revisen después con más calma. En Colombia estos son los medicamentos pues disponibles, hay una gran variedad de medicamentos disponibles. El problema con estos medicamentos es que algunos escasean en algunas regiones. Por ejemplo, yo he conocido casos donde pacientes de Tierra Alta son diagnosticados de malaria, los remiten para Córdoba, no porque estén complicados, sino porque no hay medicamentos en ese momento en Tierra Alta, entonces los remiten a Montería, perdón, del tratamiento. Y esa es una situación que no solamente sucede en nuestro departamento, sino también en otras regiones del país. En cuanto al vector que transmite la malaria, aunque no soy experta entomóloga, lo que les puedo compartir con ustedes de interés es que recuerden que pertenece al género Anopheles. De Anopheles hay muchísimas especies de Anopheles, pero solamente algunas especies tienen la capacidad de transmitir el parásito. Este vector, este insecto, tiene un ciclo de vida, tiene un estadio que inicia con huevos, larvas, pupas y los insectos adultos. Recuerden que para esta enfermedad quien nos interesa es la hembra, que tiene características hematófagas. Bueno, acá nos muestran un poco en esta diapositiva al interior del insecto cómo se desarrolla el ciclo de vida de Plasmodium, pero es más claro creo que en el siguiente. Ya miramos otro el ciclo de vida. Del parásito, en el ciclo de vida del insecto, las tres primeras etapas, huevos, larvas, pupas, se desarrollan en el agua. Las hembras adultas viven en un mes y tienen la capacidad de poner hasta 200 huevos. Si ustedes han estado en contacto con control de vectores, se dan cuenta que las estrategias van enfocadas a evitar que se formen depósitos de agua dentro y alrededor de las casas. Esto con el objetivo de evitar que se formen los insectos vectores que transmiten diferentes enfermedades. Estas son las principales especies de anófeles en Colombia que transmiten Plasmodium. Anopheles albimanus, Anopheles darlingi, Anopheles núñez tovari, Anopheles pseudopuntipenis y Anopheles aquasalis. Existen otras, pero digamos estas 5 para que ustedes vean un poco la diversidad en cuanto a vectores. Acá se ve mejor lo que pasa con el insecto. Recuerden que el insecto, esta hembra Anopheles, se va a infectar cuando toma sangre de una persona infectada y en esa sangre van las formas sexuales del parásito, los gametocitos. Dentro del insecto, estos gametocitos se convierten en gametos y se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito. Vamos a tener entonces una fecundación que va a originar un cigoto. Esta célula posteriormente va a generar esporozoitos, que es la forma infectante para el hombre, y se van a ubicar en las glándulas salivares del insecto y que van a ser liberadas cuando esa hembra se esté alimentando de sangre. Entonces, en el hombre se lleva a cabo la reproducción asexual del parásito, en el insecto la sexual. Lo que pasa en el insecto se denomina ciclo esporogónico. Y recuerden que en el humano se denomina ciclo esquizogónico, que tiene 2 etapas en el humano. Bueno, con esto concluyo malaria. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Doctora, en cuanto al tratamiento con cloroquina, en Colombia no se presenta mucho la resistencia hacia este medicamento. Con exactitud no se conoce. No se han hecho estudios muy juiciosos. Recuerden que para falciparum sí se sabe que la cloroquina no funciona en ninguna parte del mundo, pero la cloroquina se sigue utilizando para tratamiento por VIVAX, pero no hay un estudio preciso que nos diga qué tanto ha aumentado la resistencia o qué tanto la tenemos circulando en Colombia. Ese dato no lo hay.
Profesora, Doctora, yo leí en el material que usted mandó a leer que hay unos medicamentos que se utilizan para tratar como tal un síntoma de la malaria que es la hipoglucemia. Y ahí decía que ellos eliminan los gametocitos. Cuando eliminan los gametocitos, ¿qué sucede? Como porque dice que ellos contribuyen a controlar la hipoglucemia. La hipoglicemia. Sí, En general, todas las formas asexuales del parásito que circulan consumen glucosa para su metabolismo, lo pueden utilizar. Entonces, al disminuir probablemente el recuento de parásitos, pueden disminuir ese consumo. Adicionalmente, ustedes leyeron que las infecciones por Plasmodium y por Vivax desencadenan una respuesta inflamatoria, principalmente citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas pueden generar, cuando hay una respuesta exacerbada, pueden generar complicaciones en ciertos órganos, como el hígado, el vaso, y se pueden ver alteradas las funciones. Eso podría también influir en el desarrollo de una hipoglicemia. Por tanto, si uno logra controlar la carga parasitaria, puede disminuir ese tipo de afectaciones. ok, profe, gracias. profesora, hay una pregunta. Respecto a la gota gruesa y la gota fina, realmente... Gota gruesa y extendido de sangre periférica. Ok. Yo había leído justo ahora que entramos, mencionó lo de los artículos, que lo malo con la gota gruesa, si no estoy mal, era que por lo menos dependía mucho de la experiencia de la persona que hiciera el laboratorio, el examen serológico, porque podía hacer un malentendido con la identificación del parásito. ¿Qué sería en esos casos además del extendido periférico? Bueno, ahí estás un poco confundida en algunos términos. La gota gruesa y la extendido de sangre periférica no es una prueba serológica, para aclararte ese punto. Una prueba serológica es cuando se cuantifican antígenos o anticuerpos. La gota gruesa y el extendido de sangre periférica son técnicas microscópicas. Es cierto que depende mucho de la pericia, de la experticia del microscopista, bacteriólogo o microbiólogo para hacer un buen diagnóstico. En algunos casos, que acá en Córdoba los he vivido, que hay personas que las formas del parásito realmente son muy difíciles de identificar, se acude a pruebas de biología molecular, pero así como casos esporádicos. Pero realmente hay personas expertas en el departamento, en las zonas endémicas. El gobierno de hace muchos años, el Instituto Nacional de Salud, ha formado a unas personas que se llaman microscopistas, que son personas incluso de la misma comunidad y los han venido a capacitar, y existen personas muy buenas para identificar malaria. En las zonas endémicas, en Tierra Alta, sé que hay muy buenos microscopistas y aquí en la ciudad de Montería también. Profesora, en lo que leí decía que Plasmodium vivax, bueno, cuando la infección por malaria es dada por Plasmodium vivax, la alteración más grande está dada por la respuesta inflamatoria. Y pues esto produce los trastornos hematológicos. Pero en Plasmodium falciparum, cuando la infección es por Plasmodium falciparum, ¿cuál es el síntoma o la alteración principal? Porque hay varias. La manifestación complicada por falciparum depende del área geográfica. Si ustedes se van para África, la complicación más frecuente es la malaria cerebral. Pero si estamos en Colombia, la complicación más frecuente es el distrés respiratorio, falla hepática y falla renal por falciparum. Por Vivax, lo más frecuente a nivel complicado es la anemia severa, insuficiencias pulmonares, como en su orden los estoy mencionando, pulmonares, renales y hepáticas. Dígame. No le escucho, no le entiendo, se escucha muy entrecortado.
Intente Aún se nuevamente. escucha bien. Ahora sí. Profe, que usted habló sobre las contraindicaciones de los tratamientos y hubo algo que me llamó mucho la atención, que en malaria, en el artículo de malaria estacional decía que la cloroquina era el primer tratamiento que se usaba y que la segunda alternativa, los demás medicamentos, solamente se debían usar si la primera no funcionaba o no estaba disponible. Pero mi pregunta es, ¿eso es solamente en malaria estacional o también en la malaria común, en la normal? No, eso solamente aplica para mujeres embarazadas con malaria. Y en este caso específico, malaria por Vivax. Ese es el tratamiento indicado para una gestante que tiene malaria por Vivax. Primera opción, cloroquina. Si ustedes se Listo. dan cuenta, ahorita yo les alcancé a mencionar para una persona, para una mujer no embarazada, la primera línea de medicamento cuando hay una malaria por Vivax es cloroquina más primaquina. ¿Quién me puede decir por qué a una embarazada no le podemos dar primaquina? Porque está contraindicada en el embarazo. ¿Pero por qué? Efectos teratógenos. Exacto. ¿Y qué más? Creo Esa es una que, razón y falta una. Creo que está relacionado con los corticoides. No. Por la metahemoglobinemia, creo que decía algo de eso en el artículo. Sí. Exactamente, que puede ser causa hemólisis, defectos, puede generar efectos en el feto como la metahemoglobinemia y también efectos teratogénicos en menor cantidad. La primera está contraindicada en mujeres embarazadas y en menores de 2 años. En el caso, por ejemplo, para las embarazadas, en el primer trimestre de gestación, cuando es malaria por falciparum, también el esquema es diferente. Ya después, en el segundo o tercer trimestre, hay otros medicamentos. Esos hay que estudiar esos esquemas. Yo sé que es largo y eso puede ser complejo, pero pues realmente es así. No tenemos como una opción para hacerlo más fácil o más práctico. No hay manera. ¿Qué otra pregunta tienen de los artículos que leyeron? ¿Hay alguien que me pueda explicar el mecanismo patogénico que conlleva la anemia en Plasmodium vivax? La fragilidad de los eritrocitos. No, La destrucción de los eritrocitos después de la invasión del parásito. no, Profe, que cuando se destruye uno, ellos tienen también, salen 6, creo que son 5 o 6, que también salen en ese momento. salen 5 o 6 ¿qué? Eritrocitos. ¿Salen de dónde? O sea, cuando se destruye, o sea, cuando entra el parásito como tal, él lo que hace es como destruirlo. Entonces, en ese momento no solamente destruye, decía algo que no era uno, sino como 6. ¿Y cómo así? ¿Cómo se Yo destruyen los otros 6? Por la cantidad de los parásitos. No, Doctora, yo creo que yo Es le por dije el- hacer referencia a lo de las rosetas, que cuando Yo se creo están que es por administrando ciertos medicamentos, alrededor, eso le llaman rosetas, que alrededor de un parásito, de un eritrocito infectado, se agregaban sanos, y entonces yo creo que eso es lo que está diciendo Jorledis, pero eso no era con tratamiento. no, eso no tiene que ver con la anemia. Miren, piensen en algo. En Plasmodium falciparum parasita glóbulos rojos de cualquier edad. Ahí es más fácil explicar la anemia porque glóbulo rojo que se parasita, glóbulo rojo que se lisa. Pero Vivax solamente parasita glóbulos rojos inmaduros o jóvenes que se llaman reticulocitos. Los reticulocitos corresponden a menos del 1% de los glóbulos rojos circulantes. ¿Cómo explicamos entonces una anemia severa por Vivax? En las lecturas estaba. Yo lo digo. Tiene algo que ver con la respuesta inflamatoria. Pero
Escuchémonos entre todos, la compañera que iba a hablar antes y luego la siguiente. La lectura decía que por cada eritrocito parasitado por Plasmodium vivax se eliminaban 32 eritrocitos no parasitados, a diferencia de lo que pasa con Plasmodium falciparum, que no se eliminan tantos eritrocitos no parasitados. ¿Y dónde se están eliminando esos eritrocitos no parasitados? En el vaso. Ok. ¿Y por qué será que pasa eso? Eso es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué un glóbulo rojo no parasitado se elimina? Hay una razón. ¿Quién Creo sabe que es por esa la razón? opsonización, si no estoy mal, como que se ¿Opsonización marcaba. de quién? Pero ¿quién los marca? ¿Quién los opsoniza? Profe, no es porque al liberarse antígenos y toxinas, entonces no solamente se van a afectar los eritrocitos que están parasitados, sino también los no parasitados. Algo de razón hay en lo que mencionas, pero ya hay, digamos, datos, bueno, más concluyentes. ¿Qué se sabe? Hasta ahora, parece ser que se generan unos autoanticuerpos contra fosfatidilcerina, que es un antígeno que se expone en los glóbulos rojos. Esos autoanticuerpos están opsonizando los glóbulos rojos y eso conlleva a que tanto glóbulos rojos como parasitados como no parasitados sean eliminados por el vaso. Eso los marca como glóbulos rojos malos y sean eliminados. Es una de las teorías. Mecanismos autoinmunes. Otro tiene que ver con la respuesta inflamatoria que se genera, las citoquinas, los otros anticuerpos también que se generan, contribuyen a la destrucción de glóbulos rojos no parasitados. Faltan otras cosas por saber con respecto a eso, pero es un tema bastante interesante. Traten de buscar más información al respecto. ¿Tienen alguna otra pregunta de eso? De los artículos, de cualquiera de los que hayan leído. La deficiencia de hierro creo que tiene que ver mucho con el impacto de la anemia, ¿no? La deficiencia de hierro, no, realmente pues cuando hay anemia hay deficiencia de hierro, pero no es que sea como al contrario, no es un mecanismo que explicaría el bajo recuento de glóbulos rojos. Doctora, ahora sí, me surgió una duda. En uno de los artículos decía que la anemia era una anemia normocítica, pero a pesar de eso también mencionaban que los parásitos tenían por decir así, un gran impacto sobre la cantidad de hierro en la sangre. Entonces, esta anemia, después de pasar un tiempo pues con la malaria, ¿no podría ser ferropénica? ¿O siempre se ha presentado como normocítica? Bueno, normocítica hace referencia al tamaño del glóbulo rojo. Generalmente las anemias con Plasmodium son anemias de glóbulos rojos de tamaño normal. En cuanto a la disminución de la hemoglobina, pues sí, obviamente hay disminución de la hemoglobina en los glóbulos rojos, pero no es tan marcada realmente, porque acá lo que más se ve, más que pérdida de la hemoglobina interna, lo que más se ve es la pérdida total del glóbulo rojo, que obviamente conlleva esa disminución en la anemia. No sé si me hice explicar bien. Sí, mira, doctora, justo lo acabo de encontrar. Porque cuando estaba leyendo el artículo, después lo mencionaron que este era el de malaria gestacional. Después de un tiempo, quien iba a presentar anemia o tenía riesgo de presentar anemia ferropénica era el feto, textualmente dice. El impacto de la anemia es también sobre el feto, ya que tendrá un mayor riesgo de anemia por deficiencia de hierro, ferropénica.
Y cuyo resultado, no, ya, eso es lo de restricción Claro. de crecimiento intrauterino. Claro, y- ahí sí, ahí tienes toda la razón, pero es porque está específicamente en el feto. Es que es importante cuando hablemos de malaria identificar si estamos hablando de mujeres embarazadas o de población diferente a las mujeres embarazadas, porque los mecanismos patogénicos y ese tipo de implicaciones varían. Obviamente una embarazada, ustedes saben que fisiológicamente va a estar anémica y ahora imagínense si tiene malaria, aún más. Entonces las consecuencias de esa anemia en las mujeres embarazadas es mucho más severa que lo que pueda estar sucediendo en otro tipo de población. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profe, y con Profesor. respecto a la diferenciación de la infección, si es por Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum, cuando existe la coinfección de las dos, ¿Qué pasa? o sea, ¿cómo sabemos nosotros que existen las dos? Hay una coinfección. Porque se identifican las dos especies al microscopio. Los bacteriólogos, microscopistas, microbiólogos identifican la presencia de formas del parásito tanto de Vivax como de Falciparum al mismo tiempo. No es fácil identificar una malaria mixta, pero de esa manera es que se hace. A veces, generalmente, he conocido algunos casos donde identifican, por ejemplo, en la primera gota gruesa Falciparum y pacientes que a veces no presentan mejoría con el tratamiento y cuando practican la segunda gota gruesa aparece Vivax. Y hay casos donde a la primera vez en la primera gota gruesa pueden identificar ambos tipos de parásitos. Profesora, y eso de la coinfección, eso del modo de infección, ¿cómo sería? ¿El anófeles trae consigo esporozoitos de las dos especies o ocurre por pues vectores que son diferentes? O sea, uno trae una especie y otro trae la otra. De cualquiera de las dos formas que tú mencionas se puede dar. Doctora, una pregunta. Dígame. Con respecto en el artículo de malaria gestacional, nos hablaban de que se pueden presentar casos de parasitemia sin infección placentaria, pero también malaria placentaria sin parasitemia. Ellos nos dicen que para realizar un diagnóstico adecuado, además del análisis en sangre periférica, se realiza el estudio histopatológico de la placenta. Pero, ¿cómo puede ser posible o cómo es ese mecanismo de acción para que haya una malaria placentaria pero sin parasitemia? Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos parasitemia por gota gruesa o extendido de sangre periférica. Sin embargo, la sensibilidad de la técnica no es muy alta si la comparamos, por ejemplo, con una prueba técnica de biología molecular. Por ejemplo, una técnica de microscopía es capaz de identificarme, lo mínimo que me identifica, o sea, lo más poquito que ella puede identificar es cuando están circulando 10 parásitos en sangre periférica. Si hay 8 o 5 por un extendido de sangre periférica gota gruesa, me va a salir negativo. Pero en cambio, si yo practico una reacción en cadena de la polimerasa, una prueba de biología molecular, esa prueba es capaz de identificar un solo parásito que esté circulando en sangre. Eso habla de la sensibilidad de la técnica. Entonces, como lo convencional, lo de rutina que utilizamos es la gota gruesa, a veces hay personas embarazadas que tienen una baja parasitemia, muy baja, algo que llamamos submicroscópica. También puede ser por el momento del ciclo de vida que no se identifique y que ya esos parásitos, los pocos que haya tenido, tener localizados ya a nivel de la placenta. Por eso podríamos tener entonces malaria placentaria sin parasitemia. Ok, y lo que usted hablaba de submicroscópica es lo mismo que menciona el artículo de infección plasmodial placentaria submicroscópica. O sea, se relacionan. Sí, submicroscópica nos habla cuando tenemos una técnica microscópica, pero que la observación de los parásitos no sea positiva. La parasitemia submicroscópica se puede dar en una malaria convencional o en una malaria en una mujer embarazada y en la placenta, dependiendo de la muestra biológica, es lo que quiero decir. Eso puede ser tanto a nivel de placenta como a nivel de sangre periférica, podemos tener malarias submicroscópicas.
Profesora, en la parte de malaria gestacional también decía de que, por ejemplo, si la mujer antes de estar embarazada había tenido infección por malaria varias veces, al momento del embarazo ella no, puede que los pacientes que ya hayan tenido malaria varias veces desarrollen no inmunidad, pero sí una tolerancia, como que su sistema inmune puede soportar a ese parásito. Pero dice que aunque una mujer haya tenido varias veces malaria y esté embarazada, esa tolerancia disminuye. ¿Por qué? Por el estado fisiológico normal de la embarazada. Recuerden que la embarazada, todo su protección a nivel de anticuerpos y mucha parte de su metabolismo se está concentrando es en el bebé. Sus defensas bajan. Una mujer embarazada es más vulnerable a cualquier otra infección que una mujer no embarazada. Por eso les dan infecciones urinarias, infecciones vaginales. Por su estado, podríamos decir, un estado de inmunodepresión fisiológico. Y esa aplica igual para malaria. Ahora, la malaria, ya te doy la palabra, la malaria en mujeres primigestantes tiende a complicarse mucho más que en mujeres que hayan tenido otros embarazos y malaria, otros episodios previos de malaria. O sea, una mujer que se embaraza por primera vez y que por primera vez tiene malaria, tiene una alta probabilidad de desarrollar malaria complicada. Dígame. Doctora, ¿con eso qué tiene que ver con la deficiencia genética de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? En la parte de esa malaria gestacional. No solamente con la malaria gestacional, sino con otros. ¿Quién leyó eso que estaba en la lectura? ¿Qué es eso de la deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Eso aparece en áreas de transmisión alta o de transmisión estable. No, sí, pero ¿quién lo leyó? Porque en los artículos salía de qué se trata eso, entonces estoy preguntando si alguien me puede decir de qué trata. Es básicamente la anemia hemolítica. ¿Cómo? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no está relacionado con la anemia hemolítica. No, pues más o menos, dependiendo. Lo que pasa es que la deficiencia de la glucosa hace que los glóbulos rojos ante ciertos medicamentos o infecciones se destruyan. Entonces lo que decían en el artículo era básicamente que la deficiencia de glucosa 6-fosfato y otras patologías que afectaban directamente al eritrocito vasomembrana le daban a la persona, entre comillas, cierta inmunidad ante ciertas especies de malaria, pero que realmente no, pues, cuál de los dos sea más contraproducente. También las inmunoglobulinas. Sí. Sí, la S. Y también la M en embarazadas. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Doctora, ¿y dónde nos podemos conseguir la guía actualizada cuando salga para el tratamiento de malaria? En la página del Instituto Nacional de Salud. Hay que estar pendientes de esas actualizaciones. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de despedirnos? Dentro de 8 días vamos a hacer un super quiz de malaria. Super quiz porque va a estar bien largo. Casi tipo parcial. ¿Una otra pregunta, ¿Cuántas comentario? preguntas ese día, doctora? Por ahí unas 20, unas 25 les voy a poner.
¿Y en sí de qué es ese quiz, doctora? De malaria. De solamente malaria. Si quiere más, de las 4 lecturas complementarias que tienen en Canvas, del capítulo del libro de